Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Gracias por estar de nuevo con nosotros y pues volver a tener esta oportunidad de que podamos llegar a sus hogares para compartir temas de interés nacional. Un tema de una gran importancia porque pues es obviamente sobre lo cual gira mucho del quehacer de los gobiernos, es el presupuesto del Estado de Guatemala para el siguiente año, que debe estar aprobado por el Congreso de la República para el final del mes de noviembre. Para tocar este tema tan interesante me he permitido invitar y he tenido el gusto de que acepta nuestra invitación el ingeniero Jorge Labarreda. Bienvenido, ingeniero, a su programa Acción Positiva. Muchísimas gracias, muy agradecido, a la orden para comentar. El ingeniero ya estuvo con nosotros en una oportunidad, estábamos recordándonos cuándo había sido, pero pues él tiene una larga carrera profesional, nosotros tenemos 11 años de estar sirviendo y afortunadamente pues hemos compartido temas con invitados tan distinguidos como usted, ingeniero. Usted es un investigador asociado del CIEN para temas fiscales y para temas económicos. Mucha gente tal vez no sabe exactamente qué es el CIEN. Sí. ¿Usted nos podría resumir un poco de qué es esta institución? Claro, el CIEN significa Centro de Investigaciones Económicas Nacionales y fue fundado en 1982, logramos personería jurídica en 1984 y básicamente hacemos investigación para hacer incidencia en política pública para mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca. Ingeniero, una institución desde 1982, que ha sido constituida por profesionales de mucha experiencia, de mucha calidad, de mucha participación, además en la vida pública. Obviamente tiene una gran riqueza en cuanto a la capacidad de sus análisis y en cuanto a la capacidad, diríamos, de sus archivos y contribuciones que ha hecho a Guatemala. ¿Es posible para el ciudadano normal que nos está viendo esta noche accesar al CIEN, a esta información, a estos estudios que ustedes han realizado? Claro que sí. Básicamente hemos estado justamente actualizando nuestra página web y subiendo la mayor cantidad, digamos, de nuestras investigaciones. Le confieso que vamos de lo más reciente hacia atrás, porque antes, pues obviamente todo era físico, ¿verdad? Entonces hay que escanear algunos documentos más antiguos, pero la mayor parte, sobre todo de lo reciente, ya está en nuestra página web de libre acceso. Excelente, porque obviamente el ciudadano guatemalteco cada vez quiere más información, cada vez está más buscándola en diferentes fuentes y CIEN es una institución reconocida por su profesionalidad y por su trayectoria. Entonces, qué bueno que el ciudadano pueda tener acceso a ella en temas tan importantes como son los económicos y los temas fiscales. Pues muchas gracias por tomar tiempo de sus actividades, que yo sé que son muchas, y ahora el tema que yo quisiera tocar con usted es el tema del presupuesto nacional. Cuando yo hablo del presupuesto, personalmente lo visualizo o quisiera visualizarlo como un instrumento de desarrollo, es decir, algo de donde van a captarse los fondos, van a salir los fondos que son utilizados por el Estado de Guatemala para funcionar y obviamente para desarrollarse. ¿Cree usted, ingeniero, que se está logrando esa función del presupuesto nacional? Lamentablemente, lo que hemos encontrado es que no hemos logrado aprovechar el presupuesto para realmente lograr esa función. Ha sido, digamos, un desafío constante el que pueda haber una adecuada asignación de recursos y no hemos logrado los resultados esperados en distintos ámbitos y es un poco lo que los ciudadanos podemos palpar en distintos temas, ¿verdad? Como son la calidad de nuestros servicios de educación, de salud, de seguridad y nuestra infraestructura, ¿verdad? Que tenemos muchas brechas, sobre todo cuando hacemos los análisis comparativos con otros países. Frecuentemente o cada vez, digamos, los señores ministros de Finanzas, las instituciones, piden más dinero. Entonces, por ejemplo, entiendo que ahora la solicitud anda por el orden de 89.775 millones, que es un incremento significativo con el del año anterior. El del año anterior no fue aprobado y por lo tanto se funcionó con el del año anterior. Es decir, siempre hay una mayor demanda de fondos.
Uno pudiera pensar, bueno, pues obviamente hay mayores necesidades, hay mayor población, hay mayores cosas que cubrir. Entonces, es válido que se pida más dinero, pero ¿realmente se está pidiendo de una forma correcta o se está pidiendo bajo una estructura diferente que pueda cumplir con eso de ser un instrumento de desarrollo? No. Lo que hemos encontrado es que a lo largo de distintas administraciones no se ve un cambio de enfoque, básicamente es más de lo mismo. Y entonces los resultados no se están logrando de esa manera. Y eso en parte tiene que ver con las inflexibilidades, las rigideces de nuestro presupuesto. Esto viene desde mandatos de la Constitución, que tienen asignaciones para distintas instituciones, mandatos de leyes, principalmente de algunos impuestos, que en su momento, como es un tema que no es popular, aumentar o colocar nuevos impuestos, una forma que se ha estado utilizando últimamente es destinar algún porcentaje de esa recaudación para alguna finalidad que llame la atención como positivo, digamos, esa es la forma de venderlo. Y eso nos ha llevado a este caso en el que tenemos una contradicción entre la tendencia moderna de buscar un presupuesto por resultados de desarrollo versus las inflexibilidades. Entonces, de nada nos sirve tratar de hacer una asignación distinta si ya tenemos la mayor parte de nuestro presupuesto con unos destinos específicos, independientemente de los resultados que se logren. O sea que estamos amarrados, ¿verdad? O existen candados. ¿Quién tendría que romper esos candados? Bueno, en una buena medida eso se tendría que hacer en el Congreso de la República, pero como resultado de un acuerdo amplio, político y social, de flexibilizar y estar dispuestos verdaderamente a utilizar el presupuesto como un instrumento que responda a prioridades estratégicas de desarrollo y de esa manera entonces sí poder hacer una asignación para aquellos fines que verdaderamente son una prioridad, que por cierto son dinámicos en el tiempo, ¿me explico? Entonces debiéramos buscar que las asignaciones vayan cambiando con el tiempo conforme vamos resolviendo aquellos aspectos que son más desafiantes en cada momento. O cuando vamos encontrando retos diferentes. Exactamente. Obviamente lo que pasaba en 1982 es totalmente diferente a lo que pasa ahora. Los guatemaltecos estamos muy cansados, porque ya ve usted que las plazas públicas hemos salido a protestar, hemos expresado continuamente en las redes sociales, y si uno hiciera una encuesta ahí, pues básicamente el lamento es el 90% y el resto medio lamenta y tal vez un 1% lo ve positivo. Nosotros todos lo vemos positivo porque pensamos que se puede cambiar. Pero también estamos de acuerdo con aquel ciudadano que dice, mire, las carreteras destrozadas. Aquel estadística que creo que publica 100 recientemente en la cual dice, mire, los estudiantes en Guatemala apenas el 7% supera raspadito, diría, el nivel de matemáticas y el de lenguaje un poquito más. Entonces estamos hablando de pésima infraestructura, estamos hablando de calidad educativa muy mala, hospitales y servicios de salud que no tienen prácticamente nada. Entonces, ¿cómo ponemos de un lado el hecho de que un gobierno diga yo quiero 89,000 millones, digamos 90,000, y el ciudadano dice, bueno, ¿y para qué quiere tanto si yo no lo estoy viendo? Usted me explicaba un poco de que hay muchas cosas que están asignadas, pero dentro de esa asignación pareciera que tampoco funcionan. Sí, ¿cómo lo vemos esto, Jorge? Sí, miren, aquí hay algo muy importante. A ver, digamos que el monto total del presupuesto es un monto que, aunque en términos nominales ha crecido de manera importante, cuando leemos en términos reales o como porcentaje del Producto Interno Bruto, para poder comparar a lo largo del tiempo, pues creció, digamos, a su máximo luego de los acuerdos de paz y se mantuvo así y más bien desde el gobierno anterior a la administración actual tuvo una tendencia a reducirse levemente. Pero la distribución, digamos, de esos recursos sí ha sufrido un sesgo en contra de la inversión a lo largo de las distintas administraciones. Eso tiene que ver principalmente con las presiones que han existido en los últimos años de las negociaciones de pactos colectivos de condiciones de trabajo, que por cierto es una actividad legítima, digamos, pues buscar mejoras, pero en este caso ha sido de manera
que ya pasamos de la época del expresidente Arzú, de un poco más de 30% de presupuesto para inversión, a cerca del 16% en los primeros 2 años de esta administración. Y entonces, dado que el nivel, digamos, de recursos no ha crecido en nivel global de una manera importante, entonces eso lo que significa es que se ha, digamos, privilegiado básicamente el aumento de esta masa salarial sin una contraprestación de resultados, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo otro también importante es, aparte de las inflexibilidades en las asignaciones, es que hay lo que se conoce como ineficiencia técnica y asignativa. Eso básicamente es que la ineficiencia técnica es hacemos lo correcto, pero no al menor costo posible. Y tenemos en un estudio reciente que para el caso de Guatemala, esas ineficiencias técnicas superan el 2% del Producto Interno Bruto. Entonces, no solo es de más recursos, o sea, yo le diría, si me preguntan, ¿se necesitan más recursos para poder realmente atender todas las necesidades? Sí. Y de todas maneras siempre van a haber, digamos, necesidades insatisfechas y nunca va a ser suficiente. Pero tenemos un espacio importante de hacer un mejor uso de los recursos que ya hoy estamos asignando. Entonces se requiere hacer, digamos que un doble trabajo. Por un lado, hacer mejoras en recaudación, pero simultáneamente hacer mejoras importantes en el uso de esos recursos públicos. Y en este último punto es donde siento que nos hemos quedado más rezagados. Ingeniero, por ejemplo, en la captación tributaria, obviamente depende de que se genere riqueza, porque si no hay riqueza que se genere, no hay impuestos como captar. Obviamente, en Guatemala yo creo que la empresa privada, y yo cuando menciono empresa privada no le hablo de los grandes empresarios, le hablo de cualquier guatemalteco que abre su tiendecita, que hace su esfuerzo. Muchísima gente constituye esa empresa privada, muchísima gente paga su impuesto. Pero en Guatemala es sumamente difícil trabajar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigirle al guatemalteco que genera riqueza cuando hay tantas situaciones de extorsión, de violencia, de inseguridad, tantas leyes que son tan difíciles de solventar y a nivel más grande, digamos, una tremenda intranquilidad social? Se ha señalado que dentro de las bajas importantes en los ingresos está la parte de la minería, la parte de las hidroeléctricas, etcétera. Entonces, como que no es un contrasentido pedir más ingresos sin garantizar, por otro lado, la certeza jurídica, la seguridad del que está produciendo. Sí, yo le diría que sí hay un contrasentido y sobre todo en el contexto actual no hay, digamos, calidad moral para pedir más recursos con todos los casos de corrupción que han salido a la luz, digamos, ¿verdad? Entonces es tanto un uso probo de los recursos como un uso efectivo y eficiente de los mismos, tiene que ir acompañado. Entonces, digamos, por eso le digo que tiene que ser uno que es el huevo o la gallina. Entonces, algunos dirían, hasta que no haya muchos más resultados, olvidémonos de hablar de más recaudación. Bueno, yo diría que sí se tienen que dar señales de que se están utilizando los recursos de una manera proba, honesta, pero también mucho más eficaz y eficiente. Y paralelo a ese asunto, empezar a hacer, digamos, pues las gestiones para mejorar la recaudación, donde, por cierto, eso no necesariamente significa pues aumentemos tasas de impuestos de primera mano, digamos, es ir, por ejemplo, involucrando a muchas personas que están trabajando actualmente en la informalidad, ¿verdad? Ampliar la base tributaria. Ampliar, podemos empezar con eso de una mejor manera. Esa terminología que se ha usado tanto, ¿no? Porque pues, se habla mucho de la evasión del IVA, la evasión de impuestos, pero también todo el mundo sabe quiénes están evadiendo y muchas veces las grandes empresas tienen una fiscalización muy cercana. Todos los grandes contribuyentes están sumamente fiscalizados, pero hay una masa muy grande que genera mucha riqueza que nunca está fiscalizada, a pesar que se conoce dónde está, cómo opera y todo. Es decir, como que hay que poner las reglas parejas para todo el mundo. Y por otro lado, también corrupción, creo yo, ingeniero, es el hecho de pues, un empleado público que no hace bien su trabajo, también está siendo corrupto. Un maestro que no enseña como debe enseñar, un médico que no está cumpliendo su horario,
también están ellos siendo corruptos porque están quitando recursos o recibiendo un ingreso que no están compensando. Claro, o sea, de hecho, sí, hay un tema, en mi opinión, ético importante en cuanto a, por un lado, está, como decía, todo el derecho a buscar siempre mejores condiciones Lo cual de es trabajo, lógico, lógico, válido. pero no se debe perder nunca de vista que al final, pues nos debemos a los ciudadanos y en primer lugar debían estar los servicios y no utilizar, por ejemplo, el tema de que, en tema de salud, no digamos, ¿verdad?, de hacer huelga donde corre peligro vidas humanas, eso pues ya es un tema muy, muy extremo, digamos, cuestionable, ¿ah? Y por eso es que nosotros consideramos que, digamos, el presupuesto en sí se requieren ciertas reformas en la forma de trabajarlo, pero que hay un tema transversal clave, que es el tema del servicio civil, que si no se reforma ese asunto, vamos a seguir en este círculo vicioso de esta forma de trabajar en la cual quien logra tener más voz, por decirlo de alguna manera, logra algún incremento, que por cierto para el próximo año ese es el caso del Ministerio de Educación. Pues los sindicatos, digamos, de educación son los que logran que sea un incremento importante para mejorar sus condiciones laborales a costa del resto de empleados públicos que no logran esa mejora. Claro, como que el que más grita es el que más recibe. Ahora, ingeniero, de acuerdo a su experiencia, para planificar cómo usted va a gastar algo, tiene que haber, ahí sí que, un plan. ¿Cree usted que los gobiernos que a usted le ha tocado ver trabajar estos presupuestos, ha existido un plan nacional de desarrollo? ¿Vamos con una meta o cada uno llega con su visión? Y entonces eso hace muy difícil una planificación a largo plazo, porque obviamente el presupuesto se aprueba anualmente. Por 2 años no se aprobó y siguió el mismo. Pero tampoco hay un plan nacional que diga, mire, pensemos en el caso de la desnutrición que hablábamos con usted. Han habido programas, el hambre cero, se gastó mucho dinero en eso, se hizo mucha bulla, mucha propaganda y los resultados terribles. El niño guatemalteco sigue siendo desnutrido, 50% de los niños guatemaltecos tienen desnutrición. Esto afecta a su capacidad de vida, su capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de desarrollo. Es su experiencia. ¿Han existido programas de gobierno a los cuales se les pegue un presupuesto y se pueda trabajar? ¿O todo ha sido, mire, ahorita jalemos esto, peguemos que este municipio quiere esto, este quiere lo otro, este Cocode quiere una cosa? ¿Cómo visualiza usted esa falta de estructura? Sí, bueno, en mi experiencia lo que he visto es que existen estrategias, grandes lineamientos, pero que al final del día no son correspondidos con una planificación detallada que responda a esas estrategias y mucho menos que luego se plasmen en el presupuesto anual. Entonces, lo que existe son políticas, estrategias, programas, planes generales que no se plasman luego en el presupuesto y más bien seguimos en temas más de coyuntura y, en mi opinión, el principal desafío no es tanto el desarrollo de los planes en sí, sino la capacidad de implementar lo que sea que se esté pretendiendo hacer. Y ahí entran muchos cuellos de botella en temas de gestión pública, como el que mencioné del servicio civil, que es fundamental para todo el recurso humano, pero también tenemos lo mismo para el tema de compras y contrataciones, que se requiere no seguir haciendo más parches, que es lo que se ha hecho, digamos, en esa temática. Necesitamos hacer verdaderamente una reforma de fondo para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos, pero también las compras de adquisiciones al menor costo posible, ¿verdad? Claro. Y también tenemos todo el tema, digamos, de la parte de Contraloría, ¿verdad? De auditoría, digamos, del uso de los recursos, donde también tenemos otra gran deficiencia. Entonces, en síntesis, digamos, si vemos el ciclo de la política pública, tenemos toda la parte de planificación y formulación de la misma, la parte de implementación y la parte de monitoreo y evaluación para volver a hacer los ajustes, para hacer las mejoras. Casi todo el esfuerzo siempre estamos en la parte de formulación y muy débil todo lo demás que mencioné. Entonces, aquí sí se requiere, digamos, hacer verdaderamente cambios profundos, digamos, en la forma de hacer política pública. ¿Qué podemos empezar con el tema de presupuesto?
cambiando, para empezar, no es posible hacer un presupuesto para el desarrollo con presupuestos anuales. Necesitamos, es lo que hablábamos, multianuales de largo plazo. Necesitamos pero tiene que ir acompañado de planes. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que preocupan también es los endeudamientos, porque obviamente pues siempre se dice, mire, tenemos capacidad de endeudarnos, y hay economistas que lo suenan bonito porque suena bien en términos, pero nuestro endeudamiento está aumentando, constantemente va aumentando la deuda pública, externa e interna. El déficit fiscal también está muy por arriba de lo que se había planificado en algún momento en los acuerdos, que era creo que el 1%, y andamos fiscal por el 2.5%. ¿Cómo mira usted el tema del endeudamiento? Sí, bueno, miren, es importante mencionar, el tema del endeudamiento es una herramienta válida para hacer, digamos, algún financiamiento principalmente temporales, ¿verdad? Digamos, de una única vez que levanten, digamos, y que ayuden al crecimiento económico de la economía. El problema en el caso de Guatemala es que básicamente hemos estado utilizando el endeudamiento para gastos corrientes, o sea, puro funcionamiento, que son recurrentes año con año, y por lo tanto no es sostenible, o sea, no es conveniente ni técnicamente ni jurídicamente hacerlo de esa manera, o para el pago de deuda. O sea, nos endeudamos para pagar más deuda. Pagamos Mastercard con Visa. Básicamente eso es, digamos, un poquito nuestra tendencia en los últimos años. Y entonces, como repito, no es que sea equivocado endeudarnos. De hecho, hay que aprovechar algunas ocasiones que logramos, sobre todo con algún financiamiento externo, con muy buenas condiciones. Blanda, a largo plazo. A largo plazo, que incluso algunos traen aparejados algunas donaciones. Pero, lamentablemente, el uso de ese endeudamiento, por ejemplo, para pagar mejoras en condiciones de trabajo por un pacto colectivo, no es una manera inteligente de endeudarnos. Ahora, obviamente, esto va a requerir, como usted mencionó en algún momento, pues sentarnos los guatemaltecos a trabajar juntos, a hacer un gran pacto, porque obviamente aquí pareciera que todo el mundo quiere llevar agua a su molino, ¿no? Cada quien pide lo que satisface sus necesidades, pero no hay esa visión integral del país que necesita desarrollarse. Queremos mejores condiciones de ingresos, pero no trabajamos duramente porque los niños aprendan mejor. No tenemos mejores hospitales, al revés, las clínicas cayéndose, en fin. Sí se va a requerir, diría yo, un gran pacto en el cual tomemos conciencia de que aquí o salimos todos juntos y el barco va parejo. Jorge, mire, definitivamente el tiempo nos va avanzando muy rápido. ¿Cuáles serían las principales preocupaciones que usted tendría en el presupuesto actual y cuál sería la principal recomendación que usted le pasaría en este momento a los señores del Congreso, que van a tener la responsabilidad de aprobarlo antes del final del mes de noviembre? Claro que sí. Bueno, nosotros lo que recomendamos es que se apruebe un presupuesto revisado, o sea, ajustado como un sólido fundamento técnico. Y eso, en términos sencillos, significa esta versión del proyecto de presupuesto tiene una sobreestimación de los ingresos tributarios. Nosotros lo sugerimos que se haga un ajuste a la baja. En nuestra estimación estamos hablando alrededor de 2.000 millones que habría que bajar de los 65.000 millones que tienen de ingresos tributarios proyectados, pero que se haga el ajuste en base a eliminar los bolsones de otros impuestos directos e indirectos, que son 1.100 millones que se están colocando, entonces no tiene ninguna justificación técnica de eso, y que están utilizando el escenario medio del Banco de Guatemala con datos observados a marzo de este año. Entonces, si utilizamos los datos actualizados, donde por cierto se han hecho ajustes a la baja en las condiciones económicas, eso nos va a dar una mejor estimación de lo que son los ingresos tributarios. Solo como dato para la audiencia, de 2012 a 2017, ningún año hemos logrado la meta de ingresos tributarios que fue aprobada en el presupuesto por estas prácticas que estamos mencionando. Luego de ese ajuste, por el lado de los egresos, nosotros lo que estamos recomendando es hacer una depuración que básicamente consiste en hacer las fichas técnicas de cada uno de los programas que se están planteando, donde se presenten el objetivo, los resultados que se han ido dando históricos y lo que se pretende para el próximo año, que se identifique cuáles se duplican, dejar solo los que están dando mejores resultados, de tal manera que seamos más eficientes en el uso de los recursos. Y finalmente,
que se haga, digamos, una priorización de lo que son los recursos para el tema de mejor inversión pública, digamos, siempre que haya estudios técnicos de respaldo de los mismos. O sea, no estamos de acuerdo con que, digamos, en este momento se asuma el incremento del pacto colectivo de educación, porque es un incremento que no solo es para un año. Digamos, lo que ellos plantean es un pacto para más de un año y aquí solo estamos viendo recursos para un ejercicio fiscal. Entonces, que se haga una negociación para todos los empleados públicos directamente con el Ejecutivo en base a estimaciones que haga el Ministerio de Finanzas Públicas de cuánto hay para esas mejoras para todos los empleados, que sea de una manera más equitativa. Claro. Y de más largo plazo, nosotros sí recomendamos que haya una eliminación gradual de esas rigideces presupuestarias, empezando con cambios en la parte que son leyes, no empezar con las de la Constitución, sino empezar con las de las leyes, de tal forma que sí tenga sentido hacer el presupuesto por resultados y que se haga un cambio de esa planificación, básicamente estanco, o sea, por institución, a que se cambie de esa forma a que se identifiquen resultados estratégicos y que las instituciones alineen, digamos, sus distintos programas para el logro de esos resultados estratégicos, que de hecho nos va a salir más eficiente, porque vamos a lograr sinergias que al contribuir las distintas instituciones alineadas a ese resultado estratégico, vamos a necesitar menos recursos para lograr mayor impacto. Entonces, hacer ese cambio, básicamente, y hacer una discusión pública de reglas fiscales que nos permitan hacer un cambio del enfoque anual a un multianual con reglas fiscales que nos permitan básicamente poder hacer una presentación, digamos, de presupuestos más consistentes, que no sea en detrimento de inversión pública, sino que haya una asignación más equitativa, que no tenga un sesgo en contra de una forma de gasto y que en definitiva nos dé los resultados que los guatemaltecos esperamos. Pues le agradezco muchísimo pues todo lo que usted nos ha compartido esta noche. Esperamos que los señores diputados que van a estar viendo este programa lo tomen en cuenta, que usted como ciudadano también lo tome muy en cuenta y que también haga presión a su diputado, al que conozca, señálele, porque el presupuesto en realidad es el dinero de los guatemaltecos. Al final, no estamos hablando de algo que vino de otro lado, sino que es lo que paga el guatemalteco como impuesto y son los resultados que deseamos. Que sea un presupuesto realista. Me recuerdo que hablábamos de que el crecimiento se está calculando en un 3.6, cuando sabemos que eso no es realista y por lo tanto eso distorsiona de entrada el cálculo del presupuesto. Ingeniero, nos tenemos que ir esta noche. Muchísimas gracias por habernos compartido y acompañado, y a ustedes que han estado con nosotros, gracias. Esperamos que todo lo que hemos hablado aquí hoy les sea a usted de beneficio y que nos acompañe el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas noches.